Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan bien? Fuerte, claro. Sí, ok. Nosotros estamos del equipo 4 y les vamos a explicar el tema de complicaciones torácicas traumáticas. Bueno, creo que se trabó la presentación, pero bueno. El traumatismo torácico va a incluir todo traumatismo, ya sea en los pulmones, en la caja torácica, en el corazón, los vasos intratorácicos o bien en el resto de las estructuras que se encuentran en el mediastino. La principal causa de los traumatismos torácicos son los accidentes de tráfico. Esto puede ser seguido por accidentes de bicicleta, atropellos, precipitaciones, o bien puede ser por agresiones por arma blanca o arma de fuego. Estos se van a clasificar en traumatismos abiertos y en traumatismos cerrados o contusos. Los traumatismos abiertos representan del 10 al 15% de los traumatismos torácicos, tienen una mayor mortalidad y se clasifican de acuerdo al grado de penetración. Podemos encontrar los no penetrantes, son aquellos en los que la pleura parietal se encuentra intacta. Los penetrantes, aquellos en los que se penetra la pleura, pero queda dentro de la cavidad torácica. Y los perforantes, que entra y sale de la cavidad torácica. Ahora, los traumatismos cerrados o contusos, estos representan del 85 al 90% de los traumatismos torácicos y pueden ser causados por un golpe directo o bien un mecanismo indirecto como una compresión o una torsión. Compañera, creo que le tienes que dar en habilitar edición. Bueno, continuando, vamos a ver para que tener un correcto manejo inicial de los pacientes con traumatismo torácico, es necesario llevar a cabo lo que se conoce como revisión primaria y revisión secundaria. Bueno, la revisión primaria es necesaria para identificar lesiones con riesgo vital inminente, es decir, las que comprometen la vida del paciente. Y en esta, pues se va a estar integrada por evaluación de la vía aérea, evaluación de la respiración y evaluación de la circulación. En la primera, pues vamos a revisar lo que es la permeabilidad de esta, es decir, checar que no haya cuerpos extraños, así como se va a llevar a cabo la inmovilización del cuello. Por su parte, en la respiración, pues vamos a exponer lo que es el cuello y el tórax para poder revisar la respiración y las venas del cuello. Esto principalmente para buscar signos de insuficiencia respiratoria secundarios a neumotórax por atención, neumotórax abierto, hemotórax masivo o bolet costal. Y por último está lo que es la circulación. Aquí vamos a checar el pulso, su calidad, frecuencia y regularidad, así como también la presión arterial y evaluar la circulación periférica mediante lo que es el color de la piel y la temperatura.
La que sigue, por favor. Bueno, en exploración secundaria, esta va a ser para identificar lesiones potencialmente mortales. Es decir, una vez resuelta la urgencia vital, pues vamos a proseguir con esta exploración, en la cual pues va a ser más detallada. Va a ser un examen físico completo, exhaustivo, y si las condiciones del paciente lo permiten, pues se va a realizar estudios complementarios para el diagnóstico de estas patologías, tales como radiografía de tórax, gasometría, un monitoreo de oximetría de pulso, así como un electrocardiograma. Y esto va a ser pues para detectar estas patologías como es neumotórax simple, hemotórax, contusión pulmonar, lesión del árbol traqueobronquial, lesión cardíaca, entre otras. La que sigue. Bueno, las lesiones que aparecen en los traumatismos torácicos se pueden clasificar de acuerdo al lugar donde se localizan o de acuerdo a la gravedad o el riesgo de mortalidad que presentan. En este cuadro se representan la localización, así como los ejemplos de las lesiones que presentan en estas. Encontramos las lesiones de la pared torácica, como puede ser una fractura costal o una fractura del esternón. Tenemos las lesiones del espacio pleural, como es un neumotórax simple, puede ser un hemotórax o un quilotórax. Las lesiones del parénquima pulmonar, como la contusión pulmonar o una laceración pulmonar. Del corazón podemos encontrar una contusión cardíaca, un taponamiento cardíaco, y también se encuentran lesiones del diafragma y del esófago por rotura de estos. Y aquí, esta tabla representa la clasificación de las lesiones de acuerdo a su gravedad o el riesgo de mortalidad que tienen. Aquí están clasificadas de acuerdo al riesgo de muerte inminente, como son los neumotórax a tensión, abierto, el hemotórax masivo, el tórax inestable, taponamiento cardíaco o contusión pulmonar bilateral. En cuanto a los que tienen un riesgo potencial de muerte, está la contusión pulmonar unilateral, la lesión traqueobronquial, una hernia diafragmática, contusión miocárdica, lesiones aórticas o esofágicas. Y también tenemos las que tienen un riesgo escaso de muerte, como son las fracturas costales de escápula y clavícula, un neumotórax o hemotórax simple, contusión torácica, asfixia traumática, enfisema subcutáneo o un quilotórax. Y vamos a empezar a hablar sobre las lesiones que se encuentran en la pared torácica. Ok, para comenzar tenemos la fractura costal. Es la forma más frecuente de lesión torácica significativa y representa más de la mitad de los traumatismos no penetrantes. Y la importancia de esta lesión recae en las complicaciones que pudiese llegar a tener, como un neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar o tórax volante. Como tal, es la pérdida de la continuidad ósea, ya sea parcial o completa, de una costilla. Suele ser más frecuente en adultos o en pacientes añosos, ya que tienen un tórax más rígido y frágil a comparación de pacientes jóvenes o niños que suelen tener costillas más flexibles. Las fracturas son más frecuentes en costillas de la 4 a la 9, suelen ser las más afectadas. Y es importante considerar que las fracturas de los primeros dos arcos pueden ocasionar un trauma más grave. Bueno, lo vamos a ver adelante dependiendo del nivel en el que se encuentre. Y bueno, también hay que evaluar la posibilidad de perforación de pleura, pulmón, hígado y vaso. Bueno, para el diagnóstico clínico, primero vamos a detectar los datos clínicos como sensibilidad, dolor en la pared torácica, crepitación ósea, datos de dificultad respiratoria y disnea. Hay que checar también el número de fracturas, si hay complicaciones pulmonares, como las que ya habíamos mencionado,
y el nivel de la fractura costal, ya que dependiendo del nivel de la fractura, pues puede haber lesión a diferentes órganos. Y aquí está una tablita. Las pruebas diagnósticas que son útiles es la radiografía de tórax simple o tórax óseo, seguido de una tomografía. Esto sería complementario a la radiografía. En caso de que tengamos sospecha de lesiones internas o si el trauma fue por un mecanismo de lesión alto o también si sospechamos de lesiones vertebrales. También podemos complementar con una angiografía de grandes vasos si se trata de lesiones altas, que son primera y segunda costilla, para ver si hay alguna lesión aórtica. Y por último, el ultrasonido, en caso de que no podamos trasladar a nuestro paciente, es igual útil para diagnóstico. Ahora vamos a empezar con el tórax inestable. Este se denomina de diferente manera. Lo podemos encontrar como bolet costal, como tórax volante, inestable o flotante. Este se presenta o se produce cuando se fracturan 3 o más costillas adyacentes y estas mismas costillas pueden tener fracturas en 2 puntos de la misma. Esto va a crear un movimiento paradójico, es decir, que este segmento que se encuentra fracturado se va a mover de manera contraria al resto de la pared torácica durante la respiración normal. Bueno, el tórax inestable se detecta en casi un tercio de los pacientes que presentan politraumatismos con lesiones torácicas. Y en comparación con las fracturas costales, este tiene más morbimortalidad. Y esto se debe a que se asocia con la contusión pulmonar, que, bueno, posteriormente lo vamos a ver más a fondo. El tórax inestable presenta una mortalidad entre el 8 y el 35%, y esto se debe a las lesiones subyacentes que presenta. Es más frecuente en adultos que en niños, porque los niños tienen la pared torácica más elástica, y esto permite su deformación sin presentar fracturas. La causa más frecuente son los traumatismos sobre la pared torácica. Puede ser por una compresión, por aplastamiento del tórax, puede ser una caída desde una gran altura, como en los deportes extremos, o bien puede ser por un golpe directo del tórax contra un objeto. Bueno, hay 3 aspectos muy importantes que debemos de considerar en la fisiopatología. Uno de ellos es la respiración paradójica, que como les mencioné, es el movimiento que el segmento libre o fracturado se mueve de manera contraria al resto de la pared torácica durante la inspiración y la expiración normal. Esto va a llevar a una alteración de la mecánica ventilatoria y como consecuencia va a tener una hipoventilación. La contusión pulmonar, esta se considera como la causa principal de la insuficiencia respiratoria en el tórax flotante. Y en cuanto al dolor, bueno, este va a limitar la expansión torácica, que va a producir una hipoventilación, y al mismo tiempo también va a haber una alteración del mecanismo de la tos, por lo que hay un aclaramiento insuficiente. La hipoventilación nos puede llevar a una hipercapnia y en cuanto al aclaramiento insuficiente nos puede llevar a una telectasia. El movimiento paradójico y la contusión pulmonar son los que van a causar hipoxia y esta se puede agravar por la hipoventilación que desencadena el dolor. En cuanto al cuadro clínico, el paciente va a presentar la respiración paradójica, dolor torácico, disnea, aumento de la sensibilidad en la pared torácica, así como una crepitación ósea. Bueno, el tórax flotante se suele diagnosticar mediante la exploración clínica y, bueno, también se puede utilizar la radiografía de tórax. Este nos va a permitir apreciar los lugares en los que se encuentra la fractura, así como nos permite apreciar si existen lesiones asociadas, como una contusión pulmonar, un neumotórax o un hemotórax. Las radiografías de tórax
no son de mucha ayuda para evaluar al inicio, ya que las lesiones contusas del pulmón no se hacen visibles sino hasta horas después de ocurrido el incidente, por lo que se considera importante ya sea repetir la radiografía de tórax o bien se puede realizar una tomografía computarizada que es más precisa y nos permite evaluar si existe o no una lesión subyacente, así como la extensión de la misma. También, bueno, el tórax inestable se asocia generalmente a una insuficiencia respiratoria, por lo que se debe realizar una evaluación funcional con una pulsioximetría o bien una gasometría arterial. Esto nos permite monitorizar y valorar la insuficiencia respiratoria. En cuanto al tratamiento, el control del dolor es muy importante como parte de la terapia de las fracturas tanto costales como del tórax inestable. Esto nos va a permitir mejorar la inspiración y así como el manejo de las secreciones. Entonces, como tratamiento farmacológico, se indican analgésicos no opiáceos. Esto es para fracturas costales que tienen un dolor de leve a moderado. Se puede indicar paracetamol con dosis de 500 miligramos a 1 gramo cada 4 a 6 horas. Se puede indicar ketorolaco, dosis de 30 miligramos cada 6 horas por vía oral o por vía intravenosa. No debe exceder un tiempo de 5 días. Se puede indicar bolos de morfina. Esto va a ser a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo y posteriormente se disminuye a 0.125 miligramos por kilogramo. Esto se va a realizar cada 30 minutos y conforme pasen los días se va a ir disminuyendo la dosis. La analgesia epidural torácica, esto es para aquellas fracturas costales múltiples en los que no hay respuesta al tratamiento farmacológico inicial. Bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, hay que enfocarnos principalmente en control del dolor, fisioterapia pulmonar y el manejo de secreciones respiratorias. En caso de que sean menos de 3 fracturas y no haya datos de una dificultad respiratoria, se va a enfocar únicamente en disminuir el dolor y atender a complicaciones derivadas a esta fractura. Y por último está la ventilación mecánica en situaciones asociadas, ya sea respiración asociadas a complicaciones respiratorias o alteraciones neurológicas. Y al final tenemos el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento se recomienda en casos de desplazamientos de fragmentos óseos, un trauma contuso que amerite una toracotomía, como un hemitórax o una contusión asociada a un tórax inestable o cualquier otra complicación derivada a esto. Y también puede ser por fracturas costales múltiples y tórax inestable. Bueno, otra lesión de la pared torácica pues va a ser la fractura esternal. Estas fracturas están causadas de forma principal por un traumatismo torácico cerrado sobre la pared anterior, ya que este tipo de lesiones precisa de mecanismos de alta energía o lo que es lo mismo fuerza o que sea el traumatismo directo. Son raras ya que representan el 8% de ingresos por trauma torácicos en unidades de urgencias. Y bueno, la fractura usualmente va a ser de forma transversal, ya sea en el cuerpo o en el manubrio del esternón. Y las lesiones pueden variar en severidad, desde una simple fisura sin desplazamiento hasta superposición de fragmentos. Y pues como ya vimos el mecanismo de lesión, algunas de las principales causas van a ser accidentes de tráfico, así como levantadores de pesas e incluso durante el RCP. Aquí sigue, por favor. Bueno, en el cuadro clínico vamos a encontrar lo que es dolor y crepitación localizada sobre el esternón, hematomas, tumefacción de tejidos blandos o deformidad palpable, tal como es visible en las imágenes grises de la derecha.
También, no en todos los casos, pero es común en algunos encontrar la impresión del cinturón de seguridad sobre el pecho. ¿La que sigue? Bueno, una vez teniendo la suposición de este tipo de diagnóstico, gracias al cuadro clínico, pues vamos a hacer una radiografía lateral de tórax, que este es el gold estándar para este tipo de fractura, ya que, como dije, es muy común que sea de forma transversal y es en ese tipo de radiografía que va a ser posible identificarla. Además, pues se puede hacer tomografía computarizada para identificar lesiones mediastínicas asociadas, pero eso es extra. ¿La que sigue? Bueno, tiene una mortalidad más o menos del 0.7%. Y debido a su mecanismo de acción, de etiología, pues puede asociarse a contusión cardíaca, por lo que se debe de realizar el electrocardiograma. Y bueno, va a tener una manifestación inicial que van a ser las arritmias, por eso de ahí su importancia de realizarlo. La que sí. El tratamiento, pues va a ser analgésico, que si bien se va a tener su atención básica, que con oxígeno, también con monitorización, como es con el electrocardiograma, así como un acceso intravenoso, pero principalmente va a ser la analgesia, que ya, como se dijo, pues puede ser oral o incluso pues puede variar. Por ejemplo, pueden ser los AINES, y pues en ausencia de lesiones asociadas, los pacientes con fracturas externales pues pueden lograr un control adecuado, como ya dije, con analgésicos orales y pueden recibir el alta hospitalaria. Sin embargo, la reducción quirúrgica, que es raramente necesaria, queda reservada para aquellos casos en que la deformidad es severa. La que sigue. Bueno, continuando con lo que son lesiones del espacio pleural y parénquima. Tenemos lo que es la contusión pulmonar. Esto va a ser una magulladura directa del parénquima pulmonar que va a causar alteraciones en la ventilación y perfusión y por lo tanto va a generar hipoxia. Bueno, esta va a ser una lesión en la que hay una pérdida de la integridad vascular, con la cual va a generar un edema intersticial que a su vez puede progresar hacia lo que es una hemorragia alveolar. Y al tener esta hemorragia alveolar, pues va a afectar en la producción del factor surfactante por los neumocitos tipo 2. Además, también se puede tener disminución de la distensibilidad, lo que puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Y esta es la lesión torácica potencialmente mortal más frecuente. Las causas pueden ser en accidente de tráfico, proyectiles a alta velocidad, alguna explosión, ya que las ondas de choque de alta energía pueden generar este tipo de daños, y aplastamiento. Aquí. Dentro del cuadro clínico, pues vamos a encontrar disnea, taquicardia, taquipnea, cianosis rara vez, hipotensión, hemoptisis en el 50% de los casos. También tenemos estertores crepitantes o incluso ausencia de ruidos respiratorios. Y a la palpación de la pared torácica, pues se revela con frecuencia la presencia de fracturas costales. Si se descubre un tórax inestable, hay que sospechar la presencia de contusión pulmonar casi siempre, como ya se dijo. Sin embargo, la contusión pulmonar, en raros casos, pero se puede, que no sea producida por fracturas costales o incluso tórax inestable. Y esto principalmente se podría dar en pacientes jóvenes en que sus costillas no están totalmente osificadas. Next. Bueno, para su diagnóstico vamos a realizar una radiografía de tórax en las que se van a mostrar opacidad de densidad variable, que puede ser focal o difuso, con bordes pobremente definidos, pero este tipo de variaciones en la radiografía no aparece en el 70% de los casos. Así que, inicialmente.
así que tendremos que esperar hasta las primeras 4 o 6 horas aproximadamente, por lo cual también se puede recurrir a la tomografía, en la cual es más sensible y nos ayuda a estimar el volumen pulmonar lesionado, delimitar mejor otras lesiones torácicas asociadas e incluso puede detectar algunas alteraciones más tempranamente. Y bueno, para el diagnóstico debe sospecharse si el paciente presenta fracturas costales, como ya dije, que llevan a un tórax inestable y o hemoneumotórax. Sí. Para el tratamiento, pues va a tener un tratamiento inicial que va a ser con analgésicos, que como ya se dijo, pues pueden ser analgesia epidural o también intercostales. Esto para evitar la hipoventilación, también oxígeno suplementario, restricción de líquidos, ya que se va a evitar la infusión de líquidos innecesarios. Incluso algunas bibliografías mencionan el lavado pulmonar estricto, y se administran diuréticos si se considera que hay sobrecarga de volumen. No se recomiendan esteroides. Y bueno, una vez realizado esto, se va a tener en monitorización al paciente, pues con vigilancia del oxímetro de pulso, la determinación de gases arteriales, el electrocardiograma y bueno, un equipo de ventilación apropiado. Vamos a tener, sin embargo, la intubación y ventilación mecánica invasiva dentro de las primeras horas después de la lesión a aquellos pacientes que presenten hipoxia significativa, presión arterial de oxígeno menor a 65 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno menor al 90%. Incluso en la asociación con ciertas patologías, como por ejemplo el EPOC o insuficiencia renal, aumenta la posibilidad de una intubación temprana y de ventilación mecánica. Ya la que sigue. Bueno, seguimos con enfisema subcutáneo. Como tal es la acumulación de aire o gas en el tejido subcutáneo. Puede representar cualquier lesión en estructuras que estén en el interior del tórax que contengan aire. De manera general, el enfisema, en presencia de un traumatismo sobre la pared torácica, suele indicar una lesión más grave. En cuanto a fisiopatología, pues el aire entra en los tejidos de forma extrapleural o intrapleural. Se puede deber a roturas extrapleurales del árbol traqueobronquial. Esto permite la salida del aire al mediastino y a los tejidos blandos en el cuello, lo cual puede producir un neumomediastino a tensión. En las lesiones intrapleurales, estas pueden ocasionar un neumotórax, ya que la salida del aire del pulmón a través de la pleura visceral, que pasa al espacio pleural y de ahí atraviesa la pleura parietal hasta llegar a la pared torácica. Y bueno, también tenemos ruptura esofágica. Esto nos puede generar un neumomediastino también, que es presencia de un enfisema en el área supraclavicular y en la región anterior del cuello. Y por último, tenemos que la causa sea una lesión intratorácica o una herida penetrante en el tórax. De manera general, el paso del aire es mayor que la reabsorción que pudiese tener pleural, y es como pues, se produce el enfisema subcutáneo. De tratamiento, se va a enfocar a tratar la causa subyacente, ya sea un neumotórax o alguna de las que ya habíamos comentado anteriormente. En cuanto a que si se relaciona un neumomediastino, esto pues solamente se trata con observación. Si es asociado a un neumotórax, se opta por el drenaje mediante aspiración. Y por último, si va relacionado con perforación de tubo digestivo o de vías aéreas, es importante llevar a cabo la intervención quirúrgica de manera urgente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el neumotórax.
neumotórax. El neumotórax es la acumulación de aire en el espacio pleural. Esta es una complicación muy frecuente de los traumatismos torácicos y puede resultar tanto de un trauma penetrante como de un trauma contuso. El neumotórax traumático está causado con más frecuencia cuando una costilla es fracturada y esta se desplaza hacia adentro y puede lacerar la pleura. El neumotórax se puede clasificar en 3 tipos, dependiendo si tiene aire, dependiendo si el aire tiene acceso directo a la cavidad pleural. Entonces tenemos el neumotórax simple, neumotórax comunicante o abierto y el neumotórax a tensión. El neumotórax simple es aquel que no tiene una comunicación con la atmósfera y la acumulación de aire que tiene dentro de la cavidad pleural no provoca una desviación del mediastino ni del diafragma. La siguiente, por favor. En cambio, el neumotórax simple, el neumotórax de atención, este se produce cuando la lesión actúa como una válvula unidireccional, es decir, que va a permitir la entrada de aire en la cavidad pleural, pero no va a permitir su salida. Entonces, todo el aire que va entrando se va acumulando dentro de la cavidad pleural. Esto va a aumentar su presión por encima de la atmosférica y puede provocar un colapso del pulmón. Y de igual manera puede provocar un desplazamiento del mediastino del lado contrario y puede condicionar a un compromiso del retorno venoso. El neumotórax abierto o comunicante, este se produce tras un traumatismo en el que existe una herida en la pared torácica. Entonces, si hay una herida, pues va a haber comunicación tanto del espacio pleural como del exterior y se van a igualar las presiones, tanto intratorácica como la atmosférica, y de igual manera al neumotórax a tensión pues va a causar un colapso pulmonar. La diferencia es que en el primero, neumotórax a tensión pues va a permitir la entrada pero no la salida, y en el neumotórax abierto aquí pues va a entrar aire y va a salir. Dentro de sus características clínicas, el paciente va a presentar dolor torácico, dificultad respiratoria grave. Los signos cardinales en un neumotórax a tensión van a ser la taquicardia, la cianosis, la ingurgitación yugular, así como hipotensión. Este puede aparecer después de la hipoxia y puede ser un signo preterminal. En cambio, el neumotórax abierto, se va a hacer evidente la herida torácica y va a presentar traumatopnea, que es un ruido soplante que produce el aire al pasar por la herida en cada respiración. A la exploración física, todo se va a encontrar disminuido, los movimientos respiratorios, la transmisión de las vibraciones vocales, y en la percusión se va a escuchar hipersonoridad o timpanismo. Bueno, el diagnóstico se va a realizar de acuerdo a la clínica, de acuerdo al riesgo que tiene el neumotórax a tensión. No se debe esperar su confirmación a una radiografía, ya que si se retrasa su diagnóstico puede afectar de forma adversa el pronóstico del paciente. La radiografía de tórax nos va a demostrar el colapso del pulmón, así como si está desplazado el mediastino hacia el lado contrario. También se puede utilizar la tomografía computarizada, ya que es una prueba muy sensible para poder detectar un neumotórax. En cuanto al tratamiento, el neumotórax a tensión, tiene como tratamiento inmediato la descompresión a través de o mediante la toracocentesis. Esto va a permitir que este tipo de neumotórax se convierta a neumotórax simple, y el tratamiento definitivo de va a consistir en la colocación de un tubo de drenaje torácico. El neumotórax abierto comunicante, su tratamiento inmediato, lo primero que se va a hacer es ocluir la herida, puede ser con un apósito lubricado o impermeable,
se va a pegar a la piel por 3 de sus lados y se va a dejar un borde libre. De esta forma se crea como un mecanismo valvular, se va a crear como una válvula que va a permitir la salida del aire en el momento de la expiración, pero va a impedir la entrada en la inspiración. De esta forma, este tipo de neumotórax abierto se va a convertir o se va a transformar en un neumotórax simple y posteriormente se debe colocar un tubo de drenaje. Bien, el hemotórax es como tal la acumulación de sangre en el espacio pleural tras un traumatismo torácico, ya sea cerrado o penetrante. Este puede producir un shock hipovolémico y reduce la capacidad vital. En cuanto a las causas, se puede deber a causas traumáticas, puede ser espontáneo, debido a un aneurisma o coagulopatías, debido a neoplasias, alguna enfermedad congénita, y entre otros, pues también tenemos hematopoiesis y endometriosis. En cuanto al cuadro clínico, cuando es un hemotórax agudo, las manifestaciones suelen ser hemodinámicas, hay taquicardia y shock hipovolémico, hay dolor torácico, el paciente presenta disnea, hay signos de ocupación pleural y puede ver que haya presencia de hemoptisis. Es importante también checar si el paciente ha consumido algunos medicamentos o cosas así. Bueno, depende de lo que hayamos visto. En causas es como va a ser la guía de nuestra historia clínica. Y bueno, el diagnóstico de manera definitiva para un hemotórax es la cuantificación del hematocrito en el líquido pleural, que suele ser mayor o igual del 50% del hematocrito de sangre periférica. También nos podemos apoyar con una radiografía de tórax, en la cual se piden proyecciones posterior-anteriores. Y bueno, cuando es en fase aguda, los hallazgos suelen ser parecidos a un derrame pleural, es decir, hay borramiento del ángulo costodiofragmático, elevación del hemidiafragma. También podemos apoyarnos del ultrasonido en caso de que no sea posible trasladar al paciente para tomar una radiografía. Y bueno, también la tomografía axial computarizada es útil y es en complemento a una radiografía. Esta se puede pedir a pacientes que tienen persistencia o opacidades presentes en la radiografía simple después de haber recibido un drenaje pleural, o en caso de ayuda para establecer si el líquido acumulado aún es significativo. Y por último, tenemos el análisis del líquido pleural a través de una toracocentesis. Bueno, aquí tenemos una imagen de ayuda y el hemotórax lo podemos clasificar en 3 grados. El mínimo sería una acumulación menor a 300 mililitros. No hay como tal una repercusión hemodinámica clínica y radiológicamente no hay hallazgos. En cuanto al grado 2 o mediano, puede ser acumulación de líquido de 300 mililitros a 1,5 litros. Suele ser significativo, pero sin llegar a ser masivo. Y por último, tenemos el grado 3 o masivo, que ya es una acumulación de líquido de más de 1,5 litros y nos genera ya un compromiso hemodinámico. Y este sí puede ocasionar un shock hipovolémico. En cuanto al tratamiento, es importante el restablecimiento del volumen sanguíneo, control de la vía aérea y el drenaje de la sangre acumulada, ya sea a través de una toracocentesis o, si es necesario, hacer una toracotomía. En pacientes que llegan hemodinámicamente estables, es decir, ya con un grado 1, que sería un volumen menor a 300 mililitros, únicamente se recomienda una vigilancia clínico-radiológica. Y en pacientes que presentan una inestabilidad
hemodinámica o tengan un hemotórax mayor a 300 mililitros, ya se practica el drenaje pleural y también, bueno, se puede colocar un tubo de drenaje como en el neumotórax. En caso de ser un hemotórax masivo, esto pues ya nos genera una indicación de intervención quirúrgica. Esto para poder cuantificar el volumen de sangre, si es mayor a 1,5 litros, inmediatamente posterior a la colocación del drenaje pleural, es decir, no disminuye y es progresivo, se puede decir. Y en caso de que el sangrado cuantificado en el drenaje lleve un ritmo de 200 mililitros por hora por 4 horas consecutivas, de 3 a 4 horas consecutivas. Y bueno, como última lesión del parénquima va a estar la lesión traqueobronquial, que va a ser una rotura de tráquea y bronquios primarios. Esta puede producirse durante un traumatismo penetrante o cerrado, aunque la mayoría de las veces es no penetrante, tales como accidente de tráfico, caídas de grandes alturas. Y por ejemplo, de los penetrantes sería como lesión por arma blanca o arma de fuego. Está presente en el 3% de los casos, lo cual es bajo, sin embargo su mortalidad global aumenta hasta el 30%, de los cuales el 50% fallece en la primera hora. Por lo tanto, pues dependiendo de las circunstancias de distancia, pues gran parte va a morir durante el traslado. La que sigue, por favor. Para explicar cómo se genera esta lesión, pues se ha generado varias teorías. Una de ellas explica que por la desaceleración súbita, la caja torácica, pues digamos que se estrella. Entonces va a disminuir su diámetro anteroposterior y se va a distribuir hacia los lados. Por lo tanto, al hacer esto, tira los pulmones hacia afuera del mediastino, o sea, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, y pues se va a ejercer una tracción sobre la tráquea, específicamente sobre la carina, y pues va a llegar un punto en el que alcance su flexibilidad máxima y pues se genera la lesión. Mientras que hay otro que se ha sugerido que si la glotis está cerrada en el momento del impacto, pues el momento brusco el momento del impacto brusco va a generar que se disminuya el volumen, a menor volumen, mayor presión. Y si esta presión intrabronquial pues vence a las fuerzas de la tráquea, pues va a generar este tipo de lesiones. Y bueno, aquí sigue. No, espera, bájate a la anterior, perdón. En las imágenes de abajo, pues se han sugerido que se generan varios tipos de lesiones. Pues, por ejemplo, puede ser membranosa longitudinal, como la inferior de la esquina derecha, así como también transversa cartilaginosa. Y bueno, se van a clasificar en si son parciales o totales, dependiendo qué tanto parte de la circunferencia afecten. Ahora sí, ya. Gracias. Bueno, en el cuadro clínico es muy característico el enfisema subcutáneo. También vamos a encontrar neumotórax a tensión, estridor, disfonía, hemoptisis. En algunos casos se encuentra lo que es el crujido de Hammond, que es un crujido crujiente con cada latido cardíaco. Y bueno, durante el drenaje, pues se va a encontrar expansión incompleta del pulmón después de la colocación del tubo de tórax. Es decir, se supone que inicialmente se coloca la pleurostomía como tratamiento, pero si se ve que no se nivela la expansión del pulmón, pues se puede sospechar de este tipo de lesión. Y bueno, también se puede encontrar un burbujeo continuo de aire en el dispositivo lleno de agua. Básicamente, acá podemos encontrar una imagen que, como dije, es el enfisema subcutáneo. Una vez que se rompen, lo que ya sea nuestra tráquea o bronquios, pues va a haber liberación de aire.
y ya dependiendo pues de la dirección de este tipo del aire, a qué región se vaya, pues vamos a tener las presentaciones clínicas. Si se va a lo que es el mediastino, neumomediastino, al tejido subcutáneo o pues incluso al espacio intrapleural, como sería en el caso de un neumotórax. La que sí. Bueno, se puede sospechar de este tipo de lesión traqueobronquial en los casos de que tengamos el cuadro clínico, como ya dije, enfisema subcutáneo, neumotórax, estridor, neumomediastino, y bueno, durante el drenaje pleural, pues se encontrará una filtración continua y masiva de aire por sonda de pleurostomía. Pero el gold estándar va a ser la broncoscopía. Se puede hacer una radiografía de tórax en caso de sospecha, pero esto solo nos va a ayudar demostrando radiológicamente el neumomediastino o el neumotórax. En el caso del neumotórax, si es unilateral, se asocia a que la lesión fue bronquial, y si es un neumotórax bilateral, en la tráquea, pues ya que la tráquea conecta a ambos pulmones, pues sería bilateral, mientras que la otra, si fuera nada más un bronquio, sería unilateral. Y la que sigue. Bueno, para el tratamiento se tiene que hacer un manejo que consiste en la estabilización de la vía aérea. En casos de precisar intubación, pues debe de ser guiada por broncoscopía, y es una intubación selectiva del bronquio no afectado. Y bueno, en los pacientes que tengan lesiones mínimas, sin afección respiratoria hemodinámica, pues va a ser un manejo conservador, mientras que el caso contrario va a ser un cierre quirúrgico, que va a tener, bueno, hay varios métodos, pero el abordaje principal es una toracotomía, en la cual va a haber una anastomosis terminal. Y la que sigue. Y bueno, esto es nada más un diagrama, un algoritmo que se puede seguir según algunas bibliografías. Teniendo la sospecha de lesión traqueobronquial, pues se puede pedir la radiografía de tórax, pero como dije, el gold estándar sería la broncoscopía. Esta broncoscopía pues nos va a dar características del tamaño, localización, etcétera, de la lesión. Y bueno, tenemos que evaluar a nuestro paciente dependiendo si tiene alguna de las características que ahí se mencionan, como signos vitales inestables, enfisema mediastínico o subcutáneo por progresión, mediastinitis, CIRA, sepsis. Si en caso de que las tuviera, pues sería la cirugía, como dije, un abordaje por toracotomía, o si no las tuviera, un tratamiento médico. Y en caso de que el tratamiento médico pues fracasara, también se dirigiría hacia la cirugía. Y en la que sigue, por favor. Y pues ya esto nada más son imágenes para observar cómo sería lo que es la toracotomía. No se alcanzan a ver mucho las imágenes, pero bueno, va a ser la sutura de la tráquea y pues como se dije, una anastomosis terminal, como es en la imagen derecha, inferior derecha, ya se ha terminado, y pues antes de hacer la sutura del lado izquierdo. Y bueno, pues vimos diferentes tipos de lesiones que se generan en el trauma torácico, pero pues como también podemos concluir, a pesar de que las dividimos, pues todas están relacionadas. Como ya dijimos, una lesión de costillas puede llevar, dependiendo de las cantidades que sean, la rotura de costillas, pues puede llevar a un tórax inestable. Y este tórax, en la mayoría de los casos, pues va a llevar a una contusión pulmonar. Así como también la lesión traqueobronquial, pues se caracteriza por neumotórax, se puede decir. Y también por el enfisema subcutáneo. Y pues creo que ya sería todo de nuestra parte. Ok, pues los felicito, estuvo muy bien la clase, creo que abarcaron la mayoría de los puntos. Aquí nada más puntualizar algunas cuestiones. Digo, evidentemente tenemos que
La cavidad torácica pues es una cavidad igual que la abdominal, una cavidad cerrada que básicamente está expuesta a lesiones ya sea traumáticas por objetos contusos o también por efectos de objetos punzocortantes, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, de las lesiones más temibles que se pueden registrar en un momento determinado en el tórax, que son aquellas que involucran a la cavidad pleural y las otras que involucran al parénquima pulmonar y vías respiratorias. Y en ese sentido, en las que involucran a la cavidad pleural, pues de las más frecuentes serían la presencia de neumotórax. Neumotórax pues básicamente es que haya aire en la cavidad pleural, es decir, en el espacio pleural, es decir, entre la pleura visceral y la pleura torácica. Y la otra sería el hemoneumotórax, que está caracterizado precisamente por la ruptura de vasos sanguíneos de la pared torácica y la acumulación de sangre y aire en el espacio pleural. Incluso puede haber un hemotórax puro. La cantidad, por ejemplo, de líquido o de sangre que puede acumularse en un momento determinado en la cavidad torácica, pues dependerá mucho del vaso sanguíneo que haya sido lesionado. Y predominantemente, por ejemplo, en el caso del neumotórax, suelen ser neumotórax que en su mayoría suelen ser masivos, totales, porque la misma lesión de los arcos costales produce laceraciones sobre el pulmón y eso provoca fugas alveolo-pleurales o broncopleurales. Como bien mencionaron, el tratamiento ahí básicamente es descompresión, es decir, colocar un tubo torácico entre las costillas, que va conectado esto a una caja con un sello de agua para permitir la reexpansión del pulmón una vez que sella la fuga de aire. Y en el caso del hemotórax, dependiendo si se trata de un hemotórax pequeño o un hemotórax masivo, pues ya será tratamiento igual de manera conservadora con un tubo torácico para drenar la cavidad pleural de esa sangre, o en su defecto ya cirugía, ¿no? Para reparar el defecto del vaso sanguíneo que esté sangrando. Por el otro lado tenemos lesiones que afectan directamente el parénquima pulmonar. De estas, las más frecuentes cuando son por objetos contusos u objetos romos, pues producen contusión a nivel pulmonar, dan una característica muy similar, un aspecto muy similar radiológico, por ejemplo, el de la neumonía, donde básicamente el área que se ve afectada se llena de material y tejido inflamatorio. Incluso, no sé si revisaron por ahí cuando vimos SIRA, incluso una contusión pulmonar, si es muy grande, puede producir SIRA también. Y para efectos de objetos cortantes o punzocortantes, estos pueden producir lesión directa sobre los vasos sanguíneos y sobre la vía aérea. Sobre la vía aérea puede ser esto tan delicado como que hay una lesión, por ejemplo, de la tráquea o bronquios principales, en cuyo caso evidentemente requerirá reparación mediante vía quirúrgica, o puede ser un defecto tan pequeño que afecte a vía aérea pequeña de pequeño calibre, y eso pues básicamente a veces incluso con manejo conservador podrá ser. Manejo conservador, ¿a qué me refiero? A que a veces estas lesiones, debido a que producen fuga de aire, pudieran producir neumotórax o neumomediastino, pero estas suelen ser lesiones tan pequeñas que por sí solas suelen sellar. Entonces se forma material de fibrina sobre la lesión y suelen sellar sin ningún otro problema, ¿no? Y el aire o el efisema subcutáneo, el neumomediastino, si la fuga cede, suele reabsorberse. Claro que esto lleva algún tiempo, pero no es una situación de gravedad, salvo en algunos casos. Y otra lesión, este tipo de lesiones, pues pueden evidentemente acompañarse de sintomatología caracterizada por disnea en forma súbita, puede haber hemoptisis, puede haber insuficiencia respiratoria. Entonces, todo dependerá también del mecanismo del trauma, como para definir las características de la lesión. Cuando se sospeche que se trata de un traumatismo severo, o que el paciente tiene un traumatismo severo, pues en este caso, habrá que realizar estudios complementarios como una tomografía de tórax, o incluso angiotomografía en el dado caso que se sospeche que hay un vaso sanguíneo que esté sangrando. Si se sospechan, por ejemplo, lesiones de vía aérea de gran calibre, habrá que realizar una broncoscopía para definir las características, extensión y localización de la lesión y definir la manera más adecuada de repararla. Pero en general pues este tipo de lesiones, debido a que son muy heterogéneas en cuanto a las características que tienen y el tratamiento que pueden recibir,
pues básicamente se tiene que definir de forma individualizada en cada paciente, ¿no? Esta última imagen que están mostrando ahí de la estructura de la tráquea probablemente no la encuentre en mucha forma, pero normalmente esto se hace cuando se hacen traqueoplastías o cuando hay alguna ruptura de la tráquea por un traumatismo torácico directo o pulso cortante. Y el problema, por ejemplo, de lesiones en la tráquea o en bronquios de gran calibre es que incluso, por ejemplo, después de que se realiza una anastomosis terminal, como mencionan ahí sus compañeros, puede haber otra enfermedad que se llama estenosis traqueal, que la realidad es que es una enfermedad catastrófica en la cual pues disminuye el calibre de la tráquea y eso condiciona una insuficiencia respiratoria crónica. Muchos de estos pacientes terminan en traqueostomía de por vida. Pero bueno, eso depende evidentemente de cada paciente, ¿no? Entonces, yo creo que abarcaron muy bien la mayoría de los puntos que había que tocar. Digo, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de algo específico de lo que se habló. Yo tenía una pequeña duda, doctor, de cómo diferenciábamos entre si era un neumotórax o era un neumotórax. ¿Entre neumotórax y hemotórax? Sí, exactamente, porque decían que tenía un tratamiento de inicio, ¿no? O bueno, un tratamiento específico. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar antes de empezar el tratamiento? ¿Sería con los exámenes de imagen? Ok, mira, pues la forma más fácil de diferenciarlos es con una radiografía de tórax. Había una imagen ahí arriba donde estaba el pulmón del lado izquierdo que se veía como en blanco. No sé si la puedes poner, por favor. Esta mera. Normalmente hay que entender que en una radiografía de tórax el aire pues se ve negro. Y el líquido o las lesiones ocupativas, por ejemplo, el espacio aéreo, se verán de color blanco. Hay que entender que muchos de estos pacientes, si es que llegan a un área de trauma o un área de urgencias, y acaban de tener una contusión torácica, por ejemplo, y vemos el lado izquierdo y vemos blanco, no pensaríamos, por ejemplo, en una neumonía. Pensaríamos básicamente que tiene un hemotórax por el mecanismo del trauma. Hay que entender que el líquido se ve blanco en una radiografía de tórax y borra los ángulos costofrénico y el cardiofrénico. Entonces ahí básicamente lo que vemos del lado izquierdo es que no vemos ni el ángulo costofrénico ni el cardiofrénico y vemos esta gran opacidad blanca. Si se tratara de un neumotórax, es decir, que hubiera aire en la cavidad torácica, lo que observaríamos sería prácticamente más negro el hemitórax que se encuentra afectado y veríamos muy probablemente la línea pleural. La línea pleural la veríamos considerando que el pulmón no está completamente expandido y que una parte por afuera del pulmón pues básicamente estaría ocupando el espacio que existe entre la pared torácica y el pulmón, y eso haría que tuviera más negro, por ejemplo, el hemitórax afectado. Y otra característica es que no veríamos trama broncovascular. Ustedes, por ejemplo, si ven ahí el hemitórax del lado derecho, o sea, el que se ve de color negro, verán que se ven como algunas marañitas o como telarañitas. Esas son las paredes de los vasos sanguíneos y los bronquios, que es normal verlos en cierta medida. Pero, por ejemplo, si estuviéramos frente a un neumotórax y el pulmón estuviera totalmente colapsado, únicamente veríamos el hemitórax totalmente negro sin evidencia de esa trama broncovascular. Obviamente no la veríamos porque esa trama broncovascular está por dentro del pulmón. Entonces, todo lo que esté por afuera del pulmón no va a tener trama broncovascular. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo he visto que, por ejemplo, en el caso de las revascularizaciones cardíacas, pueden suturar el esternón. En el caso de las fracturas de esternón, ¿la sutura depende del grado de la fractura o solo se aplican, por ejemplo, en ciertos casos como la revascularización? En cirugía de revascularización, definitivamente, si se realiza una esternotomía media, pues sí requerirá que se realice una sutura, incluso es una sutura con un alambre especial, vaya. Incluso ya hay cirugías de revascularización que se están haciendo mediante miotracotomía que evitan la necesidad de hacer esternotomía media. En el caso de las fracturas de esternón, solamente se había indicado el tratamiento quirúrgico si esto produjera un tórax inestable, es decir, si produjera un movimiento paradójico del tórax, como mencionaba ahí su compañera. Normalmente, cuando nosotros respiramos, ¿qué sucede con el tórax? Se expande, ¿no? O sea, se expande y cuando expiramos, el tórax, pues básicamente reduce su tamaño. Lo que sucede normalmente, por ejemplo, en un tórax inestable, que esto se da
cuando hay un trauma cerrado de tórax y hay por lo menos 2 trazos de fractura en 3 costillas sucesivas, o sea, suponiendo que se fracturara la 1, la 2 y la 3, pero que tuvieran 2 trazos de fractura, esto provocaría un segmento del tórax, obviamente relacionado con la fractura de esas 3 costillas, que quedaría como de forma independiente, porque tiene 2 trazos de fractura cada costilla. Y esto daría lugar a que cuando inspiremos, el tórax, en lugar de expandirse, prácticamente esta parte se sumiera o se colapsara. Y eso puede dar lugar a un tórax inestable. Entonces, únicamente, por ejemplo, que el esternón tuviera una situación de este tipo en la cual hubiera, por ejemplo, o se produjera este tórax flotante como lo pusieron ahí, pues ahí sí estaría indicado el tratamiento quirúrgico, porque pues eso produciría insuficiencia respiratoria. No es lo mismo, por ejemplo, que las costillas se fracturen solamente en un sitio a que se fracturen en sitios diferentes y por tanto queden como suspendidas en el aire. ¿Una otra duda? Profesor, bueno, y en una de esas fracturas que usted menciona, ¿puede haber perforación a órganos, es decir, a pulmón o a pericardio, por ejemplo? Pues sobre todo a pulmón. Digo, la realidad es que existe. Evidentemente esto dependerá del tipo de fractura, pero lo más frecuente que sucede es que la misma costilla que se fracturó pueda producir incluso una laceración a nivel del pulmón y eso como consecuencia puede producir el neumotórax. El neumotórax puede ser provocado por el mismo golpe, pero la costilla en un segundo tiempo, sobre todo si se fractura y protruye hacia el interior del tórax, sí puede producir una laceración del pulmón y puede producir neumotórax, hemotórax o incluso neumotórax. Ya el resto de las lesiones pues dependerá también del tipo de fractura. Gracias. ¿Dudas? No. Bueno, mañana ¿qué tema toca, perdón? Cáncer broncopulmonar. Ok. Su compañera de jefa de grupo preguntó ayer con la escuela y tenemos hasta el día 11. Bueno, el día 11 tenemos que estar entregando calificaciones. Entonces vamos a ajustar los temas para que el día 11 estarles aplicando el examen y como la aplicación más bien la página de cuestionarios donde les dice el examen anterior prácticamente me los arroja al instante, yo no tengo que calificarlos, porque ya yo coloco las respuestas correctas en un formato, pues básicamente puedo tener las calificaciones ahí al momento y ya hacer la sumatoria con las del primer examen parcial. Entonces, yo creo que estaremos haciendo el examen ya sea el día 10 o el día 11 a más tardar. Y el resto de los temas los vamos a ajustar. Haya 1 o 2 días en los cuales sí tengamos que ver a lo mejor 2 temas, pero checamos esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, pues mañana vemos esta situación de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, ¿a qué equipo le toca? A nosotros,